la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras tormentas RAI. Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición más, la número 72 de Negras Tormentas Radio, esta trinchera radial levantada desde distintas geografías de la Via Yala, hoy junto a un compañero desde México que nos hemos enlazado para conversar sobre una problemática que se está dando en este territorio, que pues asimismo hemos titulado el programa para adentrarnos en el tema, que es México, fabricación de culpables y detención arbitraria a defensores y defensoras de territorio. Entonces, bueno, él nos va a estar compartiendo un poco, ya lo vamos a presentar enseguida. Mientras tanto, pues muchas gracias como siempre a todas las personas que están pendientes de nuestras transmisiones. Paso la palabra a la otra tormentita. Hola, Nikki. Hola, buenas noches a todas y todos que nos están escuchando ahí en los distintos territorios de Yala y en otros lugares también de este planeta. Saludamos a las radios que nos retransmiten cada semana, a La Conquista del Pan, Radio Currú, Radio Lafkenche, Radio La Zarzamora y Radio Que Huelga. Saludamos también ahí a todos los que nos sintonizan y vamos a dar inicio ya a este programa especial dedicado justamente a analizar la persecución y la prisión política, la resistencia indígena en el territorio que resiste al Estado persecutor y asesino de México. Vamos a partir entonces con la primera pregunta aquí al compañero, partiendo por el título de este programa. ¿Cómo se podría explicar o describir qué es específicamente la fabricación de culpables contra los defensores de los pueblos? Y ¿desde cuándo viene dándose como esta dinámica sistemática de violencia y arremetida persecutoria? Hola, ¿qué tal, compas? Bueno, me presento, soy Juanpi del grupo de trabajo No Estamos Todos, y somos un colectivo anticarcelario que también trabajamos en redes y en colaboración con otras organizaciones defensoras de derechos humanos y también con colectivas y organizaciones adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. La fabricación de culpables no solamente arremete contra defensoras y defensoras del territorio, aunque sí hay un patrón en el cual a ellas se les son víctimas de esta fabricación. Podemos entender como la fabricación de culpables como este patrón que ha seguido el sistema judicial mexicano, donde se crean culpables, estas personas que se les culpabiliza de algún delito que no cometieron, pues son personas que se encuentran en vulnerabilidad, ya sea por ser personas que viven en la periferia, por un rollo de racismo sistemático, por una cuestión de empobrecimiento. Entonces ha habido hasta series de documentales que han detectado, que han denunciado esto, porque pues no es solamente algo que pasa en el territorio en Chiapas, digamos, sino también en todo el territorio llamado México. Entonces, en este sentido, vemos que en el Estado mexicano y en la parte de lo que toca en el Poder Judicial, no se realizan las investigaciones suficientes, digamos, como todo este imaginario que tenemos colectivo de los detectives y de los peritos y del luminol y todas esas historias donde se investiga quién cometió el delito, pues no es acá. Acá hemos visto y hemos acompañado muchos casos donde se utiliza la tortura para que las personas se autoinculpen, ya sea tortura física o psicológica, o las dos. También pues los peritos, muchas veces tanto médicos como de otra clase, actúan en contubernio digamos, con el Poder Judicial en general para falsificar pruebas, o ya en las declaraciones o los testimonios o en demás, pues hemos visto
que ha habido como irregularidades bastante graves, ¿no? A lo que se suma que las personas que hemos acompañado a lo largo de estos años, pues, digamos, por lo menos en el estado de Chiapas, pues son indígenas, son no castelloparlantes, son también personas que se encuentran empobrecidas y también son personas que se encuentran o que son analfabetas. Entonces, todo esto se suma que pues el sistema o ese racismo sistemático que se encuentra dentro del Estado, tanto en Chiapas como en el Estado mexicano, digamos, se fortalece porque a veces muchos de estos compañeros no cuentan con traductores, no solamente en el proceso, sino también en general cuando son detenidos, entonces es muy fácil que se manipule esta situación. Ya entrando en cuanto a los defensoras y defensores de derechos humanos o sobre todo defensoras y defensores de la tierra y territorio, dado que el Estado no les puede acusar porque es nuestro derecho luchar y es nuestro derecho manifestarnos públicamente, se les fabrica delitos que no cometieron, ya sea el asesinato, ya sea el robo o entre otros tantos otros, a una manera de que no desistan de su lucha o que digamos, la comunidad o la organización entre en esta dinámica de liberarlos y o también para que la población y en general tengan este miedo a organizarse, ¿no? Porque pues sabemos que el Estado tiene muchas artimañas para frenar nuestra organización, ya digamos desde el asesinato a líderes o su cooptación o su compra, ya sea generar terror en las bases o en el caso de pues que encarcelar, desaparecer o asesinar activistas, pues. Sí, creo que pues en México creo que se puede ver muchas de estas formas, ¿no? De arremetida, de intimidación y de silenciar también las luchas populares. Em, y pues es realmente, creo que en general como un poco un reto el sostener procesos de lucha y más aún de solidaridad anticarcelaria con los y las presas políticas. Y pues bueno, hacerte la pregunta, compa, tú perteneces a este grupo de trabajo, no estamos todas, no estamos todos. Cuéntanos un poco de qué va este grupo, hace cuánto existe y qué es lo que trabajan. Hola, sí, mira, somos un colectivo anticarcelario, bueno, que hemos formado esa visión anticarcelaria con el tiempo, porque, bueno, también nuestro trabajo de acompañamiento a presos y a presas, pues nos ha sensibilizado y nos ha cambiado profundamente. Somos un colectivo que nace en 2010 en la campaña Primero Nuestros Presos, Nuestras Presas, lanzada por la Comisión Sexta del EZLN en el 2008, ¿no? Durante tiempo antes hemos visto también como lo que pasó en San Salvador Atenco, cómo el Estado ha reprimido profundamente y utilizado la cárcel como una estrategia para frenar la organización. En nuestro caso, pues bueno, somos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN, por lo cual tenemos este horizonte político bastante claro, donde no trabajamos con el Estado, obviamente, no somos parte de ningún partido político y nuestro trabajo pues se hace acá abajo, ¿no? Abajo de la izquierda, como se dice por acá, ¿no? Nuestro grupo de trabajo tiene como varios ejes. Digamos, el primero sería de luchar de manera permanente por la libertad de todas nuestras compañeras y compañeros presos políticos hasta el momento de su liberación. La segunda es reconocerles eh, con la intención de pues, llamarlos por su nombre, ¿no? Recuperar sus historias, su rostro, su lucha, sus ideales. Dentro de la difusión que hemos hecho, nos parece importante siempre poner alguna fotografía, algún afiche con su rostro, pues para que no se nos olvide que detrás de una persona presa, detrás de una lucha por la liberación de alguien, pues existe un ser humano, ¿no? Y pues, dado que el Estado con las cárceles, con esos sistemas de exterminio que decimos, o centros de exterminio, pues es llevarlos al olvido, al aislamiento, arrebatarles su identidad, pues al convertirlos solamente en un número,
y esto es con un intento de quebrantar como su espíritu y a los movimientos, ¿no? Desde la detención, desde su detención y generando miedo entre ellos, ¿no? El otro eje sería como difundir la situación de nuestros compañeros y compañeras presas y los esfuerzos que se generan para su libertad, ¿no? Hay que dejar claro que la lucha se da tanto adentro como afuera, ¿no? Y que son luchas que van de la mano y que la movilización política, tanto adentro como afuera, tanto denuncias como generar organización afuera para presionar al Estado para que revise los casos, para que dejamos en claro toda esta fabricación de culpables, ¿no? Hay que dejar claro que no solamente trabajamos con, digamos, como la cualidad de presas o presos políticos, o lo que podemos entender como presos o presas que han sido encarceladas por luchar, sino que a lo largo de estos años también hemos acompañado a presos y presas comunes que se han dado cuenta de toda esta fabricación de culpables. Y que se han organizado dentro de la cárcel, que han creado colectivos dentro de la cárcel, que ellas mismas y ellos mismos han generado organización en defensoría de sus casos, pero no solamente en ese sentido, sino que se han organizado como defensores de derechos humanos dentro de la cárcel, en lo cual no solamente luchan por su libertad, sino también denunciando lo que sucede dentro de las cárceles, también acompañando a otros presos y a otras presas para exigir sus derechos, tanto la visita como el poder tener acceso a la salud, tener acceso a las cosas que les van trayendo sus visitas, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha enseñado un montón, ¿no? De cómo en estos lugares tan oscuros también la dignidad se genera y que ahí dentro de estos lugares tan oscuros hay luces de esperanza, de organización y que para nosotros nos deja y nosotros nos deja muy claro que si se puede allá adentro, acá afuera también se puede poder. Otro eje es establecer una mayor comunicación con otros colectivos anticarcelarios, organizaciones o pueblos e individuos que están trabajando directamente por la libertad de otros presos y otras presas en lucha en México y en el mundo para establecer como pues coordinaciones y lazos de solidaridad y acciones de trabajo en conjunto por la libertad, no solamente de nuestros compañeros, sino de otras presas y otros presos. Hemos tenido la fortuna de tener y hacer campañas por presos palestinos, hemos tenido también la oportunidad de alzar la voz por compañeras y compañeros allá en Kurdistán, bueno, que se encuentran encarcelados en Turquía, pues, por nuestros compañeros y compañeros mapuches, pero también por luchadoras y luchadores sociales que se encuentran privados de su libertad en Estados Unidos, o acciones por allá por los presos que fueron y presas que fueron originados tras la revuelta en Chile o en Colombia, en otras geografías, ¿no? Y un último eje, digamos, pensando en que la cárcel es un negocio, ya sea un negocio legal, entre comillas, que entra una empresa a explotarles directamente, como sucede en Estados Unidos, como con estas cárceles donde se fabrican como insumos para grandes empresas, pero también en este sur global, pues la corrupción también genera muchos recursos. Entonces, en las cárceles se paga todo, ¿no? Se paga tener el derecho a la visita, se paga el derecho para tener una cama, se paga todo lo que tenía que garantizarte el Estado porque estás bajo su tutela, en teoría porque te está reformando y estás cumpliendo como esta condena para que te puedan reingresar a la sociedad, pues no sucede, ¿no? Y al contrario, ¿no? Te llevan a un empobrecimiento tan brutal que es necesario que los compañeros trabajen dentro de la cárcel. En el caso de acá, pues generan artesanías y nosotros intentamos como fomentar y reforzar de estas alternativas colectivas de autonomía y autogestión que realizan entre ellos, formando cooperativas en muchos de los casos. Y nosotras intentamos como sacar esas artesanías y venderlas en un buen precio para también que esto les ayude a tener un poco más de libertad para su fortalecimiento en su proceso organizativo y que también se construya poco a poco, ¿no? Y que además, pues bueno, para dejar claro a las personas cuando se hacen eventos que detrás también de esta artesanía y que la puedes comprar solidariamente, pues hay un compañera o una compañera que está trabajando duramente para sostenerse y en muchos de los casos también para sostener a sus familias desde dentro de la cárcel.
Sí, claro, que importante justo eso que mencionas al último, como del mover las economías solidarias también, porque pues a la final la cárcel también termina afectando a las esferas del tejido comunitario, del tejido social y familiar, que pues como bien sabemos son las y los pobres las que están adentro, entonces no es fácil el sostener a una familia adentro de la cárcel y afuera también, ¿no? Qué importante estos tejidos, creo que bastante interesante para poder replicarlo también en otros lugares donde las condiciones carcelarias son bastante similares, como en Ecuador, que creo que pasa más o menos lo mismo, que toca pagar arriendo de todo, ¿no? Como para mínimamente vivir de alguna manera digna adentro y pues rescatando justo lo que dices, que la dignidad también se va haciendo ahí adentro, ¿no? Me imagino yo también que en este contexto que justamente es del que estamos hablando en este programa, se ha recrudecido también como las condiciones de lucha y por justamente la persecución de la que estamos mencionando, ¿no? ¿Cómo, cómo podrías decirnos quizás algunas características de este patrón sistemático de criminalización contra las defensoras y defensores indígenas del gobierno de Chiapas? Podríamos, yo creo que hasta subirlo un poco más como de manera general a este territorio llamado México y al gobierno actual que se dice de izquierdas o se dice del cambio, de la auto llamada cuarta transformación, pensando que en México han existido tres previos, que es la independencia, que es la de la reforma y la de la Revolución Mexicana, y que, digamos, esta persecución que siempre ha habido desde que el Estado mexicano se ha formado, por lo menos posterior a la Revolución o pensando más concretamente en la Guerra Sucia de los 70s, 80s, durante que el PRI estaba gobernando, aunque también lo hemos visto con el PAN, que son las siglas de los partidos que han gobernado México, y ahora Morena, donde pues estos proyectos de muerte, estos proyectos de despojo, ya pensábamos como mineras, hidroeléctricas, estas vías que ya sean como trenes ya de turismo o trenes para transportar mercancías de un lado a otro, o termoeléctricas, están en función del capital, que son planes que llevan años y décadas concretizándose, y es en este gobierno donde tiene mucha legitimidad por parte de la población civil, lamentablemente, donde se han concretado bastante o se han clarificado con bastante peso, ¿no? Entonces vemos que en ese sentido, el argumento que está utilizando este gobierno frente a la resistencia de los pueblos, y no solamente de los pueblos indígenas, sino también en contra de la gentrificación que se está dando en muchas ciudades como Ciudad de México o Ciudad de Oaxaca o en otras, es que nos estamos o se están oponiendo al progreso, ¿no? Donde están deteniendo el desarrollo del país, ¿no? Y es un discurso que se lleva manejando desde siempre, ¿no? Frente a la relación profunda con la Pachamama, con la Madre Tierra, con la naturaleza, como queramos nombrarle, que tienen los pueblos originarios o nuestra relación comunitaria en el barrio, se está el dinero interponiéndose, ¿no? Y que si uno no se suma al tren del progreso, estamos siendo detractores de este desarrollo nacional y que en teoría y lo que dice el gobierno es que este desarrollo va a fomentar la economía de todas y todos, lo cual no es cierto, ¿no? Al final de cuentas, eh, siempre queda estos recursos en manos de muy pocas personas, ¿no? De las grandes empresas o del mismo Estado, ¿no? Pensando en este pensamiento de darle vuelta a la rueda de la historia y de generar como estos grandes estados corporativistas, ¿no? Lo cual casi parece una ensoñación bastante caduca, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se ha encrudecido bastante. También se ha encrudecido porque en lo que no hemos visto en años, pero que sí se lleva formándose desde hace bastante tiempo, desde el inicio de la guerra en contra del narcotráfico, que es la militarización del país. Sin embargo, los intentos que ha habido como de legalizar estas actividades de seguridad por parte del ejército en los gobiernos anteriores no se había concretizado hasta este momento.
donde este gobierno sí le da esta potestad a las Fuerzas Armadas para hacer eso, pero no solamente eso, sino dándoles la potestad en las aduanas, en la obra pública. Entonces jamás hemos visto y además con recursos cada vez más altos, nunca hemos visto a un ejército tan empoderado, lo cual pues sabemos que es el huevo de la serpiente y alimentando así un aparato represor, históricamente represor, que en sus saberes tiene la desaparición de personas, que tiene la ejecución de personas, que tiene este historial negro en su haber. Entonces parece que pues se está viniendo más duro, ¿no? Y que como hemos visto en estadísticas que quedan muy claras y en organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, donde apuntan siendo México y Colombia, donde más asesinatos hay hacia defensoras y defensores de la tierra y del territorio. Entonces, la gravedad continúa y que además, pues bueno, la imposición y la resistencia ante estas imposiciones, pues lo que genera es una rabieta del Estado hacia quien no quiere caminar por este lado. Uno de los casos más claros es el asesinato de nuestro compañero Sammy Flores por ser parte de esta oposición o esta resistencia a una termoeléctrica. Igual hay harta similitud en estos relatos de persecución, también de criminalización arbitraria, si bien tú igual mencionas como la, la persecución y la gentrificación también, pero yo lo asimilo mucho acá al territorio en Gualmapu, por ejemplo, un territorio militarizado desde hace dos gobiernos presidenciales. Hoy en día estamos supuestamente en este territorio dominado por el Estado chileno con un gobierno progresista, pluralista, etcétera, y todas esas cosas como de inclusión, etcétera. Sin embargo, una de las primeras acciones de su gobierno fue mantener la militarización, mantener el estado de sitio en todo el territorio, además de em, sacar leyes totalmente que le dan una facultad enorme a las policías para seguir asesinando, seguir matando de forma impune y además como con el respaldo también de la ley y la ciudadanía a través de la ley Gatillo Fácil, o también la ley antitomas, como también dando condenas de prisión altas, altísimas para las personas que hagan uso de tomas de terreno, para las tomas justamente, las recuperaciones de tierra, en fin. Entonces, como de ahí también hago ese paralelo con este gobierno progresista y a la vez también la persecución y la misma como el mismo formato también de tortura, de represión, de constante como bombardeo de las comunidades, el asedio militar, la persecución judicial. Hay lamienes que están, hay muchos lamienes, muchos eh, como activistas en este caso, por así llamarlo, o en este caso Huaychama, que son como guerreros en el fondo del pueblo mapuche que están en prisión enfrentando juicios con condenas también enormes bajo también la ley antiterrorista por ser acusados de terrorista, también porque son la resistencia al capitalismo, a este avance del extractivismo de alguna manera. Entonces de ahí como que hay mucha simulación y yo creo que también esto está pasando en muchos pueblos de Ayayala, que en donde la mayor resistencia que hay al asedio de todos estos gobiernos de ultraderecha, conservadores y a la vez totalmente desde un enfoque neoliberal de explotación y extractivismo. La resistencia indígena es, yo creo que la piedra de tope y la criminalización mayor, pues yo creo que llamarlo terrorista para ellos como la forma más ejemplificadora de cómo ellos van marcando una narrativa también para poder justificar el avance, como dicen ustedes, como gente que se pone al progreso, que se pone como a lo nuevo, a las mejoras de la calidad de vida, siendo que están destruyendo básicamente todo el planeta. Desde ahí también quería preguntar, eh, de acuerdo como a esta sistemática persecución que tiene ciertas características racistas, arbitrarias, ¿cuáles como han sido sus principales como ejes centrales en donde se ha marcado esta
esta persecución o en qué grupo específicamente, si bien menciona que no solamente prisioneros indígenas, también había como otro tipo de actores también en esta resistencia, en esta como guerrilla urbana contra el Estado. Hemos visto también con este gobierno que ha habido, por un lado, sí utilizar el poder judicial, pero también una descalificación constante, no solamente como, digamos, con las activistas o con la gente que resiste a partir de experiencias organizativas o de formación política anterior, sino con cualquier persona, ¿no? Ahorita estamos viendo también como ataques y descalificaciones a medios de comunicación que son críticos a este gobierno, ya ni diciendo si son eh, partícipes o con una agenda o con un discurso de derechas, o sea, de ultraderechas, sino con cualquier otro que diga o sea crítico con el gobierno. Lo que está haciendo este gobierno es tener como conferencias todos los días que le dicen las mañaneras y, y que utiliza como estas conferencias como una, digamos, como para imponer la agenda política cotidiana, ¿no? Entonces, hace unos meses vino el presidente a este territorio, hizo una de estas conferencias, un periodista lo cuestionó, pues el papel del gobierno, la falta de intervención en un ataque que hubo hacia comunidades zapatistas, y también hablando sobre la situación en general del estado, donde pues la presencia del narcoestado cada vez es más grande, y lo descalificó profundamente y además empezó a descalificar a los activistas, digamos, que habitamos o que habitan este territorio, diciéndoles que, pues, que somos cómplices de la derecha, lo cual pues obviamente nos ofende profundamente, pero y que obviamente no es real, acusando a las organizaciones, a las ONGs como meras mercenarias de dinero, acusando a periodistas de mentir. Entonces, la estrategia es como muy amplia, ¿no? Por un lado va desde la persecución y la represión constante, digamos, ya no solamente con los actores de toda la vida, que han sido como grupos paramilitares o grupos de choque o las mismas fuerzas del Estado, sino ahora entran pues los actores del crimen organizado para imponer también megaproyectos y eso. Y además pues la descalificación pública, que además pues sí hace con en la sociedad civil, como mencionábamos anteriormente, pues hay como mucho apoyo por parte de un buen sector de la sociedad civil, aunque pues hay que decirlo, pues sí hay que ser también conscientes de ello, lo cual pues dificulta el trabajo, ¿no? Entonces, no nos ha detenido, no ha cambiado, probablemente tiene una cara más amable, digamos, como cuando pues ha aceptado como a perseguidos políticos, sobre todo de gobiernos, como en el caso de la familia del expresidente de Perú, o de Evo Morales, o de personajes de esa índole, y dando esta cara de si estamos aceptando a quien resiste a la derecha en el sur. Sin embargo, como siempre lo ha hecho el gobierno mexicano o el Estado mexicano, por un lado acepta refugiados y por otro lado persigue internamente a quien resiste ante ante estas iniciativas de muerte, ¿no? Y justamente a partir de esto, ¿qué acciones se han llevado a cabo como para hacerle frente a estas dinámicas, como por ejemplo la fabricación de culpables, las detenciones racistas, arbitrarias? ¿De qué han habido como alguna grupo de choque o alguna instancia de poder hacer como em, frente también a esto, o una forma de detener quizá, o no sé, no sabría cómo explicarlo, pero si han habido como acciones de alguna manera para visibilizar o tratar de combatir, quizás, ¿por qué no? Pues también. Por nuestra parte y con nuestras organizaciones y colectivos aliadas y aliados, pues la denuncia constante, ¿no? La movilización en la calle también, ¿no? El también caminar con las familias de nuestras compañeras y compañeros presas para que eh, se escuche por todos lados, conferencias de prensa, como en este caso, abriendo la palabra con medios de comunicación de todo tipo, ya sean alternativos
o independientes o como se les llame, o también, como lo dicen los medios de paga por acá, estar haciendo ruido constantemente para que esto se sepa, ¿no? Y que se sepa que hay fabricación de culpables, que se sepa que el sistema judicial de por sí, el cual nos causa gran horror por ser un sistema punitivista, pero que además de eso, desde su lógica, además sigue fabricando culpables. Entonces hay que dejarlo claro constantemente, hablar de la historia de nuestros compañeros, hablar de todo lo que ha pasado, fanzines, hacemos todos los esfuerzos posibles para que esto no se silencie, ¿no? Y también hasta tocando puertas con organizaciones internacionales de diferentes índoles para que se sepa y que el Estado mexicano se haga cargo de todo lo que está haciendo, por lo menos que le sea incómoda nuestra palabra y nuestra acción constantemente y responde de alguna manera, obviamente de manera positiva, y que por lo menos lleguemos a un punto de la no repetición, ¿no? Sabemos que es una lucha larga, sabemos que esto no se logra de un día para otro, pero hay que estar de manera constante y que también como desde nuestro trabajo antirrepresivo, pensar y fomentar la conciencia para de quienes luchan, que esto es algo que puede suceder, ¿no? Y que hay que estar como pendientes, ¿no? Y que también como llamándoles a que estén pendientes también de nuestras compañeras y de nuestros compañeros presos por luchar y presas por luchar. Sí, igualmente me imagino yo, pues un poco también viendo cómo se está empezando a dar acá en Ecuador, que enfrentarse a los poderes estatales, a los poderes económicos, capitalistas, y sumarle este otro actor, digamos, que es los narcopoderes, ¿no? Como que pues se puede ver que hace todo muchísimo más complejo porque pues es sabido, ¿no? Que donde se ubican estos grupos, donde ya empiezan a cobrar como un cierto poder, a tener un cierto poder sobre el territorio, todas estas personas, sobre todo jóvenes, niñas, niños y jóvenes, que quizás digamos, tienen innata la rabia contra el sistema o algo así, ¿no? Como un ímpetu de rebeldía, pues terminan cooptándolos, ¿no? Y es todo parte de este mismo engranaje sistémico del empobrecimiento sistemático, valga la redundancia, de ciertos lugares, territorios y barrios, que es donde llegan estas personas, estos grupos, y pucha, lo hace todo muy complejo. Creo que es algo que al menos desde este lugar, desde este pedazo de la Via Yala, estamos como mirando ahora constantemente a la historia de México para saber qué hacer y cómo hacerle frente, porque pues en México, así como las medidas que cuentas ahorita para hacerle frente a esta persecución, este patrón de persecución y de culpabilidades, pues también para hacerle frente a sí mismo como a estos otros grupos los narcopoderes que a la final pues se terminaron configurando con los poderes estatales, ¿no? Y pues con eso también se me despierta como una curiosidad que estaría bueno como contarla, ¿no? Que es que leyendo, partiendo de la lectura de alguna información que justamente tú nos compartías, eh, hablar de esta, de las autoridades comunitarias, como un poco que nos cuentes qué son, porque pues dentro de todo lo que hemos podido ver, un poco de lo que se ha hecho y se ha respondido en distintos territorios de allá de México ante esto que acabo de decir, pues son algunos procesos autónomos, digamos, no solo los procesos zapatistas, que pues ya viene de décadas, sino que se han ido dando, ¿no? Como, no sé, lo que acá se podría llamar la Guardia Indígena, bueno, en muchos lugares así mismo, ¿no? Entonces, viendo allá, preguntarte qué son las autoridades comunitarias y qué significancia tiene que algunas de esas autoridades comunitarias sean parte de este patrón de persecuciones, ¿no? Porque leyendo vi que hay un patrón, o sea, que el patrón que se ve, pues hay autoridades comunitarias que son parte de este patrón.
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué son las autoridades comunitarias? Porque se entendería que es parte de los procesos autónomos, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. Pues hay una diferencia, ¿no? Por un lado están, como bien mencionabas, los gobiernos autónomos de facto, digamos, después de todo, pues los de los acuerdos de San Andrés, de esta ley indígena de la que no cumplieron, no cumplieron ni en ningún sentido estos acuerdos en 2001 y es como más que otra cosa, una traición ante a estos acuerdos y que pues se generan autonomías de facto donde pues el autogobierno de los pueblos se da. Eso, digamos, por un lado, que es como pues, la organización, como creemos y sabemos que se tiene que dar, y por otro lado, y que admiramos sobre todo el cómo se da desde ese lugar de rebeldía, y por un lado están las autoridades comunitarias que, a fin de cuentas, aunque en muchas de ellas hay decisiones a partir del rollo asambleario o de usos y costumbres, funcionan al lado del Estado, ¿no? O como parte del Estado, ¿no? Que además también hay participación de los partidos políticos, que como dicen por acá, pues parten, pues, ¿no? Parten a las poblaciones, ¿no? Y bueno, también pues con todos estos rollos de las diferentes, por lo menos aquí lo vemos, ¿no? De las diferentes fes o creencias religiosas alrededor del cristianismo que también pues rompen un poco el tejido comunitario y que pensando que están en la lógica del Estado, que se benefician también del mismo por recursos, que además llegan al poder a partir de prometer, como cualquier otro candidato a un puesto de gobierno, recursos o prometen infraestructura y cuando no se cumple, pues generan aún más fricciones, familias que se pelean por pertenecer a uno u otro partido, pues todo está inserto dentro de este de la lógica del Estado y estas autoridades comunitarias pues también están insertas dentro de esta lógica del Estado y que también pues no en todos los casos, pero en muchos son cómplices, ¿no? De lo mismo porque también se benefician de estos megaproyectos o de estas intenciones y que además pues son cooptados y son corrompidos por los mismos agentes del Estado, digamos, para facilitar la entrada de estos megaproyectos, pues, ¿no? Entonces, pues también son en ese sentido cómplices en la fabricación de culpables porque pues son como la primera instancia donde eh, se detienen a nuestros compañeras y compañeros defensores y luego pues bueno ya son entregadas directamente ya al Poder Judicial dentro de una estructura más como dentro del Estado, digamos, ¿no? O ya más inserta ahí, ¿no? Entonces sí hay que tener claro, ¿no? Que aunque tenga, no perder de vista eso, ¿no? Que no por ser comunitario significa algo positivo, ¿no? Entonces, creemos obviamente más desde los gobiernos autónomos que desde las autoridades comunitarias, ¿no? Yo creo que siempre la vía es como fuera de la institución, de los partidos y del gobierno, porque ya la historia ha dicho que esas vías siempre no son, siempre van a estar a favor como de la gente, sino de una clase privilegiada, de una clase que se abastece de un brazo armado, que son las policías, los militares, como que desde ahí también entender la necesidad de por qué debemos apuntar siempre como a la autonomía y a la autosoberanía más que a perpetuar estas lógicas de autoridad y poder de los gobiernos. Claro, hay que tenerlo claro y que el Estado nace como primo hermano del capitalismo, ¿no? Y que siempre ha sido su gran defensor y su gran administrativo, ¿no? Ya sea desde el capitalismo de Estado o ya sea desde el capitalismo más liberal o no liberal, eh, su instancia es proteger los intereses de esta clase de la burguesía, pues, o sea, para dejarlo más claro, ¿no? Entonces, en algunos lugares del mundo, pues sí hay como una repartición más, digamos, con el estado de bienestar, que además, por lo menos ya en toda Europa se está desmontando
o de manera brutal o poco a poco, entonces pues llegó ya a su límite y ahora están entrando en esta lógica más depredadora, como lo hemos visto en el sur global, ya sea en África, ya sea en Asia, ya sea en América Latina, pues, ¿no? Así es algo que se ve en todo Abya Yala por lo menos. Vamos a ir cerrando ya este primer bloque de este programa para ya continuar en la segunda parte, ya de lleno irnos como específicamente más al tema de la prisión política, la situación actual también de los prisioneros que se encuentran hoy en día secuestrados por el Estado mexicano, y también poder profundizar también un poco más en la importancia en estos procesos de lucha anticarcelaria de la solidaridad como la principal arma también, desde la cual quizás uno desde distintos territorios muy distanciados pueda también hacerse presente de una forma u otra. Así que vamos a ir cerrando. No sé si a Arlen te gustaría agregar algo antes de terminar este primer bloque. No, pues un poco quizás resaltar lo que mencionaba el compa del carácter progresista de estos gobiernos que finalmente terminan replicando las mismas lógicas de la derecha, de represión y de silencio cómplice con el capital, ¿no? Que pues creo que como bien puso los ejemplos del compañero, pues creo que hay varios que se repiten en distintas latitudes, como está pasando ahorita en Chile, como fue en Ecuador con Correa, que hasta ahora pues deja un rastro ahí, parece imborrable, que incluso termina polarizando las luchas sociales y es más difícil aún, ¿no? Y sí, creo que resaltar eso porque pues es la historia en sí cíclicamente, ¿no? Como para darle apertura luego nuevamente a la derecha, al fascismo y más en un capitalismo en crisis como se encuentra en este momento, ¿no? Entonces, pues no, nada de eso, como fortalecer los tejidos autónomos justamente como antídoto a sus políticas de muerte. Y pues eso, con eso mandar a la canción. ¿Quieres mandarla, Nikki? Sí, pues vamos ahora al primer corte musical. Esto es Mazúrquica Anárquica de la Liga Libertaria. Hoy los obréricos y los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico, se manifiesta el pliego lírico, no con versos ni utópicos ni oníricos, sino con músculo, carne y sonido empírico, crítico, serio y no con un tono satírico. Exijo libertad a todos los presos políticos, ni reformista loco, ni semidíscolo, me coloco en guerra total como enemigo explícito, magnífico y ridículo. El Estado y los jurídicos te buscan por ser un asociado ilícito, no es recurso lingüístico ni crítico, sino que físico. Ay, vale. Los obréricos y los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico, se manifiesta el pliego lírico, no con versos ni utópicos ni oníricos, sino con músculo, carne y sonido empírico, crítico, serio y no con un tono satírico. Exijo libertad a todos los presos políticos, ni reformista loco, ni semidíscolo, me coloco en guerra total como enemigo explícito, magnífico y ridículo. El Estado y los jurídicos te buscan por ser un asociado ilícito, no es recurso lingüístico ni crítico, sino que físico de este poder agónico y raquítico, verso no cínico el que reivindico y multiplico, chicos, modo anárquico de vida verídico, drástico, premeditado, no a priorístico, sin Dios, ley ni amo, me deshice de ese puto crítico, verídico, cacha en el verso balístico, rayano en vulcánico, atiborra los periódicos, lógico, golpe anímico, lo más pacífico es el fuego rústico contra todo poder barbárico, hablo nítido, no tímido, comportamiento típico, preciso,
específico, el centímetro cúbico de un inflamable químico que olímpico forme un inédito gran fuego único sobre lo cívico, rítmico, cántico, lo simbólico y práctico, deje agónico y queme como plástico lo masónico, las cúpulas, el clérigo y lo rígido, reviva lo caótico y multiplica el pánico. Prígido verso no implícito místico, voy sin rodeo y abrazo lo brígido, máximo goce que supera el mínimo trágico de vivir frígido. Mi tópico es rebeldía sin equívocos hasta quedar afónico con oídos recíprocos. Estamos de vuelta ya en este segundo bloque de este programa número 72, con invitado justamente para hablar del tema de la fabricación de culpables, la detención arbitraria, defensoras y defensores del territorio en el territorio que resiste al Estado de México. En este segundo bloque quisiéramos ahondar un poquito, si nos pudieras contar más o menos si es posible en cifra, cuál es el número, cuántas prisioneros políticos indígenas se encuentran actualmente en las cárceles del Estado de México. Mira, son muchos, son también de diferentes organizaciones. Hay compañeros en el Estado de México, compañeras, hay compañeros en Oaxaca, hay también pues allá en Sonora. Y bueno, sería como difícil contar porque además pues como hay muchas organizaciones de diferentes índoles en México, pues hay muchos presos y presas, y no solamente indígenas, ¿no? También tenemos nuestras compañeras y compañeros presos anarquistas, también tenemos compañeras y compañeros presos por luchar en diferentes formas. Entonces sería como complicado dar una cifra exacta. La otra vez también estábamos intentando como detectar eso, pero hay cifras que fluctúan. Nosotras, como con otras organizaciones, pues bueno, estamos acompañando a 6 compañeros indígenas aquí en Chiapas, 2 compañeros base de apoyo, que es Manuel Gómez Vázquez y José Díaz, bases de apoyo zapatistas, que son rehenes del Estado. Hace poco, bueno, lo vimos publicado en un comunicado de nuestros compañeros y compañeros del EZLN, donde pues queda claro, ¿no?, cuál es la intención del Estado para golpear a esta organización, ¿no?, directamente, y a quienes estamos o nos sentimos somos simpatizantes de ellos y que son, como dicen por acá, pues nuestra brújula, nuestro horizonte político, y que siempre estamos aprendiendo mucho de su caminar y de su manera de organizarse, ¿no? También acompañamos a otros compañeros defensores de la tierra y el territorio, de una comunidad de aquí de Chiapas, que son los compañeros de San Juan Canco, que es Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco. Pues bueno, ahí sí todos estos compañeros son compañeros indígenas, son tanto uno, José Chol, como los otros compañeros, pues son celtales, que son uno de los pueblos, uno de los tantos pueblos, o 2 de los tantos pueblos que habitan este territorio, y que bueno, pues están ahí secuestrados por el Estado y privados de su libertad, como rehenes, pues, del mismo, ¿no? Y en relación justo a eso, como las comunidades indígenas en sí, que pues está la comunidad de las presas y presos, por así decirlo, ¿no? Por quienes se está peleando, como tú mismo has mencionado, de distintas áreas, de distintas índoles, pero pues a la final en un mismo horizonte que se ubica como antagónico al poder impuesto que se encuentra en este momento ahí buscando silenciar, ¿no?, las luchas, y están pues también las comunidades indígenas que se mantienen todavía, o sea, que siguen sosteniendo la resistencia al Estado capitalista y a la militarización en la que se encuentra ahorita en este momento el país. ¿Cómo se encuentran estas comunidades también, ¿no? Como hemos hablado de las y los presos, ¿cómo se encuentran también estas comunidades dentro de esta resistencia en este momento en el que pareciera, o mejor dicho, se puede ver que todo está más recrudecido? ¿Cómo están?
Pues las que resisten en contra de la de la narcopolítica, que luchan en contra del sistema capitalista, que obviamente el crimen organizado es una de las caras más salvajes de este capitalismo, pues resistiendo profundamente, ¿no? Pensándose y luchando, por lo menos, obviamente uno como mestizo pues no puede hablar por ellas y por ellos, sin embargo, de lo que vamos leyendo, de lo que vamos sabiendo, pues resistiendo de manera profunda, ¿no? Frente a estas políticas de muerte, ¿no? Sabemos que no todas van por ese camino, que también como suele suceder, pues hay organizaciones o colectividades que han sido cooptadas por el Estado y más con el, como veníamos platicando, ¿no? Con este Estado que se dice progresista, que se dice estar con la gente, pues los han cooptado, ¿no? Y es triste, pues, ¿no? Sin embargo, pues como nuestras compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, como nuestras compañeras y compañeros del EZLN, como de otras organizaciones, pues se mantienen en una resistencia permanente, ¿no? Frente a estas políticas, frente a estos proyectos de muerte, ¿no? Como siempre, para nosotras que venimos de antes pues de zonas urbanas donde a veces generar comunidad, generar colectividad es un poco más complicado porque pues nuestros tránsitos o nuestra movilidad es tan grande que generar a veces hasta barrio ya a cierta edad pues se hace mucho más complicado, pues creemos que por ahí es la onda, ¿no? Por ahí es la vía, como decía Carlos Taibo, ¿no? Hay que descomplejizar y hay que también generar como entes más cortos, pues, de colectividad. eh, humana, pues, ¿no? Porque, pues, de otra manera, en estas grandes ciudades, en estos grandes lugares, pues es difícil organizarse y es difícil generar identidad, ¿no? Eh, y que, bueno, me gustaría resaltar algo que leí hace bastante de una autora llamada Yasnaya Aguilar, una compañera mije, si no mal recuerdo. Eh, que hablaba de eso, ¿no? De que con estas transformaciones, de la cuarta transformación, digamos que desde la independencia, donde fueron los criollos, las personas blancas, pues, nacidas en México, pero aunque fueron de padres de españoles, pues los pueblos originarios también fueron usados como carne de cañón para esta independencia. Lo mismo podemos ver que este proceso ha sucedido a lo largo y ancho de este territorio del sur, y que además, bueno, también ya la reforma y la revolución sucedió lo mismo, y cuando le preguntan eh, cómo ve este nuevo gobierno de la cuarta transformación, pues dice, pues si en las últimas transformaciones, tres transformaciones, por ponerlo en estas periodicidades, nos ha ido mal, pues en esto tampoco tenemos como mucha esperanza, ¿no? Entonces, pues siempre tenerlo claro, ¿no? Que los estados funcionan a condición de una clase social y que quienes, aunque seamos mestizas o pertenezcan a algún pueblo originario, pues seremos las que daremos la sangre para que sus bolsillos se enriquezcan, ¿no? Así ha sido la historia de la colonización, po, en base a esa esclavitud que hasta el día de hoy perdura ahora bajo como la fachada del capitalismo, que en el fondo es una esclavitud moderna nomás, pero sigue habiendo la misma guerra y colonización. A propósito también de este trabajo y organización que tienen en distintos territorios, y que trabajan también, yo creo que desde la solidaridad en la mayoría de estos espacios, ¿qué podrías como decir respecto a la solidaridad internacionalista? ¿Se ha podido ver reflejada, se ha podido sentir con los distintos presas y presas políticas y políticos que existen actualmente ahí en el territorio? A nosotros nos ha pasado como algo muy maravilloso en ese sentido, otra vez gracias a la gran experiencia que nos han dado nuestras compañeras y compañeros zapatistas y toda esta
atracción que ha llevado a mucha gente de diferentes territorios y geografías del mundo vengan a este territorio en particular. Pues hemos conocido gente de todos lados del mundo, desde Asia hasta de partes de África y muchas partes de Europa, pero también partes del continente americano, ya sea del norte y del sur, donde pues han mostrado su solidaridad, porque también nos han contado de sus luchas, de sus resistencias, también de sus sufrimientos y de sus dolores, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado de un lado para otro, ¿no? Como aprender de las experiencias de ellas y ellos, que ellas y ellos también aprendan de nuestra experiencia, de generar estos encuentros increíbles y que nos fortalecen y que también nos dotan de esperanza, ¿no? Al saber que nos podemos ver en muchos espejos y que esos espejos reflejan, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestra lengua, nuestros orígenes, sabemos que estamos resistiendo ante este sistema de muerte y que solamente la sociedad internacionalista pues será la que también nos hermane, ¿no? Y que no nos divida en esta lógica de Estados-nación, ¿no? Creo que por lo menos de ahí también hablando desde el yo, que siempre es bueno hablar desde una experiencia personal, pues cambia, ¿no? Cambia a veces estas visiones un poco latinoamericanistas, digamos, de ¿sabes? Como de este rollo de la gran patria, ¿no? Que bueno, a nosotros no nos gustan las patrias, ninguna, sino que sabemos que nuestras luchas es más complejas, que nuestros territorios están llenos de pueblos, con cada quien con sus lenguas, cada quien con sus tradiciones, cada quien con sus culturas, y que también la sociedad internacionalista o esta solidaridad internacionalista nos lleva a pensar que también estos pueblos han sido oprimidos, ¿no? O sea, no intentando alargarme mucho, pero sí pensando en lo que sucede en el Estado español, por poner un gran ejemplo, donde a veces nuestra visión puede pensar que también ha sido como una unidad territorial permanente donde todo es toro y sevillanas, pero sabemos de la lucha, gracias a este internacionalismo, de la lucha del País Vasco, de la lucha de los compañeros de Galicia, del pueblo catalán, y con diferentes formas y modalidades, pero que también ellos han sufrido, y en toda Europa y en todo el mundo, pues estas colonizaciones también internas, ¿no? Lo mismo que sucede en nuestros territorios, ¿no? Estas colonizaciones internas donde los pueblos originarios son oprimidos. Entonces, esta lucha internacionalista nos ha ayudado también a tener una perspectiva más compleja del mundo, ¿no? Pero que además ellas y ellos se han llevado, por lo menos en la cuestión que nos compete a nosotras, que es la lucha anticarcelaria y el acompañamiento de nuestros compañeros y compañeros presos, han llevado pues su voz, han llevado su palabra, han llevado sus rostros a sus lugares de origen, y eso nos ha fortalecido mucho, ¿no? Por un lado, pues es un abrazo solidario hacia ellos, hacia sus familias. Entonces, como decía Galeano, pues, ¿no? La solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿no? Y esta ternura de manera radical se convierte como en no están solos, no estamos solos, tampoco ellas y ellos están solos, ¿no? Y que nos podemos ver reflejadas, y aunque sea un clic en la difusión de algo, una conferencia, una charla sobre los casos de nuestros compañeros, y lo mismo que hacemos por acá cuando nos piden que hagamos algo por otras luchas y de otras geografías del mundo, pues lo haremos con mucho gusto, aunque seamos muy pocas, pero el silencio no nos devorará, ni la apatía, ¿no? Y al contrario, ¿no? Seremos súper empáticos con estas luchas. Es como hace poco que tuvimos acciones por el pueblo de Palestina, sobre todo, bueno, lo que está pasando allá en Gaza, y probablemente esto no detenga la guerra, ¿no? Sin embargo, sabemos que para quien pueda estar desde allá viendo, o que se encuentren exiliados, saber que desde San Cristóbal de las Casas se haga algo, es bastante profundo y bastante emotivo, ¿no? Y pensando en que pues en ese día pues nos encontramos gente de muchas nacionalidades, digamos, de mucha gente de diferentes pueblos, con un solo grito, ¿no? Y con una misma causa, ¿no? Sí, así es. Creo que parte de nuestros fuertes
y es justamente eso, ¿no? Como poder estrechar lazos a través de distintas formas, como la solidaridad multiforme, que todas sus expresiones realmente son necesarias y son válidas y son más bien como súper acogidas y un abrigo realmente para todos los que estamos en distintas trincheras, en distintas formas, en distintos momentos también de la lucha, ¿no? Incluso como de la misma represión. Poder saber, voltear a ver que más allácito del territorio propio, entre comillas, pues están también hermanas, hermanos, hermanas sintiendo exactamente lo mismo o por lo menos muy similar, creo que abriga la esperanza de alguna o muchas formas, ¿no? Porque a la final también en estos tiempos que están realmente poniéndose tan duros y tan desoladores, la desesperanza puede ser parte también como del juego del enemigo y pues sí, como se ha dicho, pues hay que darse el espacio, sí, como sentir un poco el dolor, porque es inevitable sentir el dolor por tantas cosas sucediendo, por tantas hermanas, hermanos encerrados, asesinados, desaparecidos. Es imposible no entristecerse ante tanta miseria, pero sin embargo, pues recobrar el aliento es una parte vital porque pues es lo que estamos respirando, que es la lucha, es lo que nos mantiene así el oxígeno aquí viviendo, ¿no? Em, ¿Cuál sería el horizonte que ven de aquí en adelante? Ahora que pues vamos a ir cerrando ya un poco el programa, cuéntanos cuál sería el horizonte de aquí en adelante, sabiendo como que la cosa pues no sé, tiene alguna señal de favorable ante la lucha o cuál sería como un horizonte también como para, para estar al tanto y saber en qué poder ir sumando, ¿no? Pues pensando en el internacionalismo, pues mira, ahorita vemos tres personas de diferentes geografías y, y no voy a decir nacionalidades porque qué horror, pero es que somos con de diferentes culturas, con diferentes acentos, con diferentes formas y modos, sin embargo nos une esta rabia, ¿no? Y creo que la rabia es un impulsor de nuestro caminar, esta digna rabia, como se mencionaba hace décadas por acá, pero también también esta ternura radical que nos lleva a que el dolor ajeno no sea parte de nosotros, pero que ese dolor tampoco nos detenga y que más bien sea esta comprensión y esta forma de llevar nuestro corazón hacia esta solidaridad y esta ternura hacia los pueblos otros y hacia otras luchas ante ello, ¿no? Y por eso pues siempre las invitamos a estar pendientes de los casos, a estar pendientes de las actividades y de las acciones. Muchas de nuestras acciones y actividades que realizamos, no solamente las pensamos en este territorio, sino también lo pensamos en todo el territorio llamado México, pero también siempre invitamos a las personas de otros lugares del mundo a que se manifiesten en frente de las embajadas o de los consulados de este gobierno o en las calles, o en donde lo vean más plausible y mejor para ustedes, desde generar videos, generar cartas, hacer pegatas, charlas, o sea, todo sirve, ¿no? Y todo funciona, ¿no? Desde para presionar al gobierno, pero también para concientizar a las demás personas que lo que sucede en otros lugares. Yo me acuerdo que cuando empezó la revuelta allá en Chile, pues aquí intentamos tener conversatorios con muchas gentes, tanto chilenas y chilenos que habitaban o que habitan este territorio, como personas como desde online y ahora teniendo como esta facilidad para que nos dieran su palabra, y lo mismo sucedió con Colombia, y ha sucedido con otras luchas. Entonces, pues siempre estamos interesados en lo que sucede en otro lado, ¿no? Entonces, pues les pedimos eso. El horizonte en la lucha anticarcelaria, pues es complicado, ¿no? Porque pues decimos que es el patito feo de la lucha, por un lado, porque pese a que estamos en lucha en contra del capital, a veces pensarnos fuera de la lógica del Estado es complicada
pensar fuera de la lógica punitivista de las cárceles es complicado y hemos caído como dentro de las organizaciones colectivas que habitan a la izquierda, seguimos con estas lógicas punitivistas y nosotros siempre estamos pensando en lógicas donde sea la reparación del daño lo principal y sobre todo pensar en otro tipo de sociedades donde las personas que llegan a cometer un delito, algún crimen o algún daño a alguna persona, pues que no suceda, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En cuanto a los casos de nuestros compañeros, pues siempre es complicado, ¿no? No podemos pensar en lógica de semanas, obviamente menos de días, hasta de meses podemos pensar, pero lamentablemente a veces tenemos que pensar en lógica de años, ¿no? Entonces, es dura porque pues es desgastante. Hace no mucho platicaba con una compañera que también da acompañamiento a presos y pues bueno, pues, pues siempre nos preparamos para que esto sea de por lo menos de mediano aliento, ¿no? Y cuidándonos también, pero también pensando en que pues el acompañamiento tiene que ser en esa lógica, ¿no? Entonces, pues va por ahí, esperemos que no dure tanto, obviamente, por eso les pedimos que se sumen a todas las campañas y actividades que vamos lanzando. Y que, pues bueno, obviamente, pues sabemos que esto va a cambiar en algún momento, que, que nuestro trabajo va a rindar un futuro probablemente no para nosotros, es como esta analogía o estas historias que contaban nuestros compañeros y compañeras zapatistas de quien sembraba para comer ahora, digamos, maicito o frijol o algo, o quien siembra árboles para que las generaciones futuras coman, ¿no? Entonces nosotras también siempre pensamos en sembrar árboles de esperanza, ¿no? Para que las generaciones futuras pues puedan tener tanto cobijo como sombra, como algo, como una fruta, ¿no? Pensando en esta analogía, ¿no? Entonces creemos que va por ahí, ¿no? Y que también, pues, que sí es la lucha por los compañeros que actualmente se encuentran presos, pero también es la lucha para que el sistema carcelario pues muera, ¿no? Y que como siempre decimos, pues abajo el muro de las prisiones, ¿no? Sí, po, es lo que siempre decimos, por el fin de esta sociedad carcelaria. Compa, le quería, antes de cerrar el programa, dar la palabra, pero igual ya quizás lo dijo, pero quizás sí queda otra información más adicional, no sé, además de llamar como a la solidaridad, a la difusión. Ahora creo que el 14 de noviembre es la audiencia del juicio de Manuel Gómez, un preso político del SLN también que está ahí siendo procesado por el Estado. No sé si hay alguna página o difusión de su situación o propaganda donde la gente que está escuchando pueda como acceder y difundir también, como también extender la solidaridad en distintos territorios, como poder también estar presente desde nuestros distintos lugares. Desde la página de la Red de Resistencia y Rebeldía, de Resistencia y Rebeldía SACMA, se lanzó un pronunciamiento para el inicio de la campaña, pensando en lo que bien dices que es para el 14 de este mes. También pues ya empezamos o se empezó a hacer invitaciones a la difusión y a la participación en diferentes acciones para la libertad de nuestro compañero. Y eso, ¿no? Como, pues es una fecha que viene ya pronto, que sabemos que se han suspendido 3 veces las audiencias, que es una manera también que tiene el Estado para romper el espíritu de nuestros compañeros presos, porque se alargan los juicios, hay un desgaste económico, hay un desgaste emocional. Sin embargo, pues bueno, las invitamos a seguir, a difundir el caso, a seguir participando en las diferentes las jornadas en contra de la criminalización y estar constantemente, estar al pendiente, pues, ¿no? O sea, creo que es importante hacer eso. Sabemos que tenemos 1001 trincheras o barricadas, que me gusta más que el nombre de trinchera,
porque me habla más de la resistencia popular que las trincheras pensando en guerra de los estados, pensando que tenemos mil y un barricadas de resistencia dentro de nuestros territorios y de de nuestras luchas particulares, pero pues sí, siempre hay que como asomarnos poquito y ver lo que está sucediendo en los otros y a veces un clic, pegar un sticker por ahí, mandar un video, escribir una carta, esto ayuda a que el Estado, sobre todo que el Estado también sepa que no están solos, ¿no? Saber que la rabia está trascendiendo las fronteras de este territorio llamado México y que hace eco sin importar en dónde sea, ¿no? Y el territorio en donde esta voz está y de solidaridad y de digna rabia está sonando, ¿no? Sí, que así sea, que todas estas iniciativas sirvan para propagar justamente esa digna rabia, como bien se ha nombrado y que creo que mantiene la misma vigencia porque pues nace desde la dignidad, desde el amor por la libertad y el odio contra quien nos la quita. Así que así sea porque pues no, no creo no creo que realmente puedan con tanta hermandad, si se quiere decir. Somos muchísimos más y creo que hay que convencernos de eso, de que estamos del lado de las causas justas que a veces parecen perdidas, pero que pues merecen la pena y la alegría seguir guerreándolas y luchándolas con el corazón en la mano, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. Igual, pues que sepa la audiencia que todos los links que el compañero nos vaya compartiendo, los iremos también compartiendo en nuestras páginas de Negras Tormentas y pues ahí que desde cada latitud donde se pueda hacer eco, que pues se haga de la manera que más se sienta, ¿no? Y se despierte ahí en el latido. Entonces, pues bueno, vamos a ir cerrando esta edición número 72 de Negras Tormentas Radio, en este programa junto a nuestro compañero Juanpi desde México, del grupo de trabajo anticarcelario No Estamos Todos, Todas. Estamos muy agradecidas contigo, compa. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y la voluntad. Realmente creo que es muy importante seguir manteniendo estos tejidos de alguna manera, de las maneras que podamos, pues sacándole el provecho a estas virtualidades que pues ahora nos tienen aquí, ¿no? Entonces, con eso, pues no sé si alguien tiene tal vez una última palabra, sino pues para mandar a la última canción y despedirnos. Agradecer a Juanpi poder compartir el trabajo también, abrazar fraternamente y a toda la gente que participa de esta colectiva solidaria con presas y presos. Y a seguir nomás, pues, a estar atentos a lo que esté pasando el 14 de noviembre, atentos también mañana acá en el territorio dominado por el Estado chileno será leído el veredicto contra los compañeros Mónica y Francisco, acusados también por el Estado, así que ahí extender la solidaridad desde las distintas latitudes, como decía ahí la compa, y no alejarnos, pues, que sepan que no están solas, que no están solos, estar ahí presentes desde distintos lugares. Eso. Sí, así es. Compi. Pues agradecerles a quien nos escucha, agradecerles a ustedes por la oportunidad de dar nuestra palabra y pues siempre decir eso, ¿no? Que pues esta amalgama entre la digna rabia, la alegre rebeldía y la tenaz radical sea que algo que nos lleve a nuestra transformación personal, pero también a la transformación del mundo, ya sea, aunque sea dentro de nuestro entorno más inmediato, ¿no? Pues les mando un abrazo enorme, compañeras, muchas gracias por todo. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a quienes nos escuchan y aquí estamos y no nos rendiremos, ¿no? Eso que lo tenga bien claro el Estado, que lo tenga bien claro el sistema de muerte, que nuestra rabia es tan profunda, nuestra dignidad es tan clara y nuestra alegría por la vida es tan grande que seremos siempre irreductibles. Así es, que así sea. Y pues bueno, entonces vamos cerrando. Vamos a mandar con la canción de los dólares, La Ciencia del Capital. Muchas gracias a todas y a todos. Pues nos vemos en la siguiente semana. Como siempre, arriba las que luchan.
Vamos a ver, Winston, ¿cómo afirma un hombre su poder sobre otro? Winston pensó un poco y respondió, haciéndole sufrir. Exactamente, haciéndole sufrir. No basta con la obediencia. Si no sufre, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya propia? El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir dándoles nuevas formas elegidas por ti. ¿Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando? Es lo contrario, exactamente lo contrario de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformadores. Un mundo de miedo, de ración y de tormento, un mundo de pisotear y ser pisoteado, un mundo que será cada día más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la injusticia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autorrebajamiento. Todo lo demás lo destruiremos, todo. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se le debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. Cuando seamos omnipotentes, no necesitaremos más ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano, incesantemente. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, negras tormentas, RAI.